Muy buenos días, tengan ustedes, estimados oyentes. Los recibimos aquí en el programa Caminemos Juntos. Este es el espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Y los recibimos en este último programa del año 2021. Así que tenemos preparado también muchas cositas, creo que interesantes, que podemos compartir, que queremos compartir con ustedes. Estamos hoy Félix, Miguel, Manuel, quien les habla José, y en los controles, siempre poniendo al aire el programa, Roberto Molina. El tema de hoy es algo que engloba todo lo que hemos tratado durante el año, porque el título es La vocación espiritual. Y ahí está, hay mucho para decir, mucho para reflexionar y sobre todo para hacer con la vocación espiritual. Yo voy a tocar dos aspectos, uno muy rápido. Primero, es decir, considerar que lo que nosotros en la vida habitual consideramos vocación es simplemente la predisposición que tiene algunas personas para, por ejemplo, tocar un instrumento, para pintar, para ser un profesional. Pero cuando estamos hablando de la vocación espiritual, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de otro nivel. Y para eso voy a contar una historia. La historia cuenta que un hombre simple y humilde tenía solo un anhelo en su vida: encontrar a Dios. Para realizar su fin fue al desierto a vivir como un ermitaño, hora tras hora, día tras día, año tras año. Pasaba su tiempo en oración y en mortificaciones. Después de 40 años de no cejar en su esfuerzo y ya envejecido, una noche, desolado, comenzó a llorar. En su oración decía: tantos años pidiendo oír tu palabra, tantos años sin flaquear ni en mi oración ni en mi entrega, y lo único que escucho es el insondable silencio del desierto. Y escuchó estas palabras. Y dijo esto: Dios no existe. Todo es vano. En medio de esos sollozos escuchó estas palabras: ¿quién crees que ha alimentado por más de 40 años tu oración? Mi respuesta siempre estuvo contigo. Ella es la perseverancia de tu anhelo, la fuerza de tu vocación. Siempre estuve a tu lado, siempre escuché, siempre te he amado y siempre te amaré. La vocación, lo que nosotros intentamos ver, describir en este momento, esta vocación espiritual, toca a todos los seres humanos. No se trata de una vocación espiritual dirigida hacia el cumplimiento de las normas de alguna religión determinada. Más bien diríamos, es a la inversa. El alma que siente fuertemente una vocación espiritual busca el medio que le ayude a realizarla. Y acá entra un tema súper importante, súper interesante. Primero, que todos los seres humanos estamos llamados a esa unión con lo divino. Después, que cada uno lo vive y lo siente de modo distinto. Y lo que creo que es más importante desde esta óptica, o desde mi óptica, es que cada persona, cada alma tiene su tiempo. Esto porque a veces los que están más adelantados piensan, sienten o creen que la pobre gente que no comparte sus ideales están perdidos. Y la realidad es que como cada alma tiene su tiempo, cada alma tiene que realizar sus experiencias, porque, digámoslo con un ejemplo mucho más común, diríamos, mucho más humano, no se puede obligar a nadie a que ame o a que nos ame o que ame a alguien. Esto es lo mismo. Es algo que va madurando en el ser. Esta maduración es interior y no tiene un tiempo fijado. Hay personas que diríamos que nacen ya con eso y otras que sienten una inclinación y gradualmente se va abriendo en su corazón algo muy distinto
y encuentran una vía. Cada uno tiene su camino, aún dentro del mismo camino, como hemos dicho otras veces. Por eso, tan importante, por un lado el respeto, por otro lado aprender, por lo menos a mí me cuesta mucho, a ponernos los zapatos del otro. Y esto me parece que nos acerca a un respeto humano mutuo, diríamos constante si se quiere, nacido de esta compasión, de este amor profundo. Y uno ve que no hay nadie, a mi parecer, por alto que vaya en el camino, que sea mejor que otro, o que sea distinto a otro, o que sea peor que otro. Así es. Me parece que este tema, la vocación espiritual, es para mí un tema difícil de explicar, porque tiene muchas cosas como misteriosas, ocultas, algo que pasa en el fondo del alma y que por algún misterio se expresa y mueve, es una fuerza que mueve a algunas personas a dedicar su vida a esa búsqueda divina o a desenvolverse espiritualmente. Es difícil de explicar porque, así como dijo Manuel al principio, no es un talento que tiene algunas personas para el arte, para la ciencia, para las matemáticas, para la música, para lo que sea. No es un talento que se desarrolla así simplemente. Es algo muy profundo, es como un llamado, como una necesidad, como un deber, como una misión. Podemos ponerle muchas palabras tratando de explicar y quizás ninguna sea la ideal, la completa. Por eso para mí es un misterio, porque lo divino también es un misterio. Ese llamado, esa vocación espiritual, como se dijo, la tenemos todos los seres humanos. Yo creo que algunos la viven con una intensidad o se les presenta con una intensidad muy fuerte, con mucha potencia, y otros quizás muy leve o muy suave, como hasta podríamos decir frágil. Sin embargo, todos tenemos esa vocación, porque en todos está lo divino. Cuando uno pone la mente en esa idea, que todos tenemos esa vocación espiritual, empieza también a ver como un respeto, a nacer como un respeto a todas las vocaciones, porque cada uno tiene su característica, y empieza a surgir también como una responsabilidad para que cada uno pueda seguir su camino y crecer. Uno en el camino que eligió y otro en el que eligió para él. Y el respeto y la fuerza para estimular uno y otro es algo que tiene que ser muy amplio, porque Dios es muy amplio. Por eso la vocación espiritual no podemos centrarla en una religión, sino en una necesidad de buscar a Dios. Veamos cómo en el planeta algunos lo buscan a Dios en la forma de Buda, o en la forma de Alá, o en la forma de Jehová, o en la forma de cualquier creencia. Sin embargo, la vocación espiritual significa tomar una creencia quizás para afirmarse en un camino, para tener una base sólida donde apoyarse, pero sabiendo que eso es nada más que algo trascendente, algo y no permanente. No es permanente, no es escrito en piedra. Algo que tenemos que saber que todos los seres tienen sus creencias y podemos caminar hacia Dios, cada uno en la forma, en el ritmo que lleva y en la creencia que tiene. Yo quiero relacionar un poquito. El cuento que nosotros hicimos al principio es un poco un llamado a la reflexión de todo lo que hemos estado hablando hasta ahora. Si nosotros relacionamos ese relato con la vida diaria,
nos encontramos, por ejemplo, que tenemos anhelos, trabajos, preocupaciones, alegrías para salir adelante, nuestra seguridad, nuestra fe en los resultados de nuestro trabajo, pero a eso le sumamos un sinnúmero de experiencias negativas, que nos salen las cosas al revés, que todo es un fracaso, todas las veces que estuvimos a punto de decir no puedo más, ¿no nos está presentando la imagen de la caverna? ¿No nos está mostrando que realmente Dios está al lado nuestro, a pesar de las vicisitudes positivas o negativas que estamos atravesando? Reflexionémoslo. Bien. Me gustaría simplemente hacer una reflexión. Creo que vamos en camino de... y recordar que alguna vez en alguna de nuestras audiciones hemos dicho que lo que nosotros llamamos Dios es nada más que un punto de referencia, es decir, la palabra. Podríamos haber elegido cualquier otra palabra y estaría bien también. Y creo que lo más importante es ese contacto íntimo con lo divino. Nosotros decimos lo divino porque nos hemos acostumbrado a usar ese vocabulario. Yo sé que hay personas que esta terminología nos resulta quizás hasta un poco incómoda. Pero para cualquier persona, cualquier ser humano de esta tierra que tenga un poco de experiencia nada más, sabemos, como bien se decía recién, que pasamos por momentos duros, tristes, difíciles, y no sabemos qué nos ha iluminado, no sabemos qué nos ha sostenido. A veces pedimos, los que, digamos, tenemos esa costumbre, le pedimos oraciones, así como a nosotros nos gusta orar por alguien, le pedimos oraciones a nuestros compañeros de camino, o a alguien con que consideramos que su oración nos va a ayudar. Y eso nos ayuda y nos sostiene. Entonces, eso que, digamos, digo todo esto para no enredarnos con palabras. No importa si para usted, que nos está escuchando en este momento, la palabra Dios no tiene significado. Seguramente que hay otra cosa, quizás hasta más allá de las palabras, que sí tiene significado, que alguna vez lo sostuvo, que alguna vez en su corazón lo llamó con toda su fuerza porque era lo único que tenía. No importan las palabras, es el camino lo que importa, es este andar que nos hermana. Quizás para otra persona todo esto lo siente y lo viva de un modo distinto, y está requete bien. Somos hermanos de camino, somos compañeros de camino, lo mismo. Y claro, así es, como nosotros vemos que hay una gran diversidad de formas de percibir a Dios, de creer, de tomar un camino, de practicar incluso una religión o una ascética. Hay tanta diversidad en el mundo que nos parece que ese es el paso, uno de los pasos, aceptar esa diversidad. Muchas veces, y en la historia lo hemos visto, muchas veces quienes por ahí consideran que tienen la verdad y que es lo real, lo justo, lo verdadero que creen, tienen que convertir a los demás a esa religión, porque es la verdadera, para que se salven, para que puedan tener un más allá digno, paradisíaco. Pero en la historia vemos, y en el mundo vemos, que esa diversidad es enorme. Y esa diversidad, si uno lo ve como expresión de Dios, quiere decir como que Dios mismo se presenta en la diversidad. Muchas veces, incluso yo voy a llevar el tema un poco al bien y al mal, muchas veces nosotros pensamos que una cosa es mala, otra cosa es buena, otra cosa sirve, aquello no sirve, y sin embargo vemos también que en nuestro crecimiento de la responsabilidad y de la espiritualidad vamos aprendiendo de todas las cosas, las buenas y las malas.
Los hechos más cruentos de la historia, los hechos más violentos, más duros de la historia, no nos han enseñado. El asunto es tomar esa experiencia, no repetirla y caminar hacia adelante. Esos elementos malos o negativos que podemos decir, ¿son realmente negativos en la historia humana, en el crecimiento humano? ¿Podemos decir que eso no es expresión de Dios? Si nosotros separamos el bien y el mal, quiere decir que Dios es una cosa y el mal es otra cosa. Entonces es como cuando dividimos lo bueno y lo malo. Dios es lo bueno, lo malo es otra cosa. Pero Dios es todo. Para mí creo que es abarcante, es una integralidad, es una cosa completa. Solo que quizás en nuestro nivel humano vamos aprendiendo y tenemos una visión quizás bastante parcial. Pero la vocación espiritual va más allá de nuestra comprensión racional. Cuando uno ve en su interior los pasos que debe hacer, a veces no son basados en la racionalidad, en lo que conviene o no conviene. En un negocio saca ventaja o no saca ventaja. La vocación espiritual es una entrega para crecer, para desarrollarse, para desenvolverse. No hay ventajas para sacar. En síntesis, la vocación espiritual está por encima de todas las convicciones. Generalmente, cuando nosotros nos decidimos a hacer o pensar en algo, siempre nos basamos en algo que para nosotros tiene sentido o tiene una explicación, o podemos expresarlo en palabras. Pero la vocación espiritual es simplemente una certeza íntima, primordial, que no se apoya en nada ni en nadie, sino que por el contrato es el sustrato de lo que somos y de lo que anhelamos. Aún en aquellos seres que aparentemente están tan alejados de la religión y de lo divino, esa fuerza está adentro, está oculta, está tapada, pero está. Entonces eso es parte, como se decía antes, de todos los seres humanos y es cuestión de encontrarla y de vivirla. Sí. Creo que es muy lindo todo esto. Y digamos, bajando un poco más a lo cotidiano, a lo profano, diríamos, cada persona, cada uno de nosotros, decíamos, tiene su modo de caminar. Y dentro de ese modo, de las características personales que tenemos y de las cosas que como persona tenemos que trabajar, superar, cambiar, modificar para el bien propio de los demás, hay cosas que sí, para nosotros, en particular, nuestra vocación nos dice, esto no, aquello sí. ¿Por qué? Porque hemos elegido un camino, porque tenemos una orientación. Y si bien hay algo que es súper racional o que está más allá de la razón, también tiene que coincidir con la lógica. Es decir, tiene que coincidir. Si no coincide, es mejor que preguntemos, es mejor que veamos qué pasa, es mejor que antes de caer en una autotrampa, diríamos así, de nuestra mente, ver si vamos por buen camino. Es decir, lo divino, como bien se decía recién, nos enseña por todas las vías, pero creo que cada uno tiene que saber cuál es el próximo paso que tiene que dar y hacia dónde lo va a llevar, si coincide con su vocación o no coincide. Si no coincide, tal vez para otra persona eso no sea malo, quizás no sea malo en sí mismo, pero sabemos que no nos lleva a donde nosotros queremos llegar. Eso forma parte también del estímulo de la luz y de la fuerza que nos brinda nuestra vocación desde lo más profundo de nuestro corazón. Sí, así es, claro. Quizá una palabra que a mí me ayuda mucho también sea pensar en la responsabilidad. Cuando uno tiene que tomar decisiones,
tener alguna acción, saber hacia dónde encaminar sus esfuerzos y todo, en su familia, en su trabajo, en su espiritualidad, en su interior o en su exterior, pienso por lo menos que la responsabilidad es lo que nos da una visión más segura de lo que podemos hacer en el caminar, en el paso que tenemos que dar. ¿Hay algo más? Sí, simplemente quería reflexionar de que cuando cualquier persona que pertenezca a cualquier credo o creencia siente una necesidad de dar un sentido o una explicación a la vida, busque el consejo de aquella religión al que pertenece, para que él lo guíe y la ayude a encontrar el sentido de lo que está buscando y de alguna manera le enseñe el camino, como nos enseña CAF a todos nosotros. Bueno, vamos a hacer entonces la pausa después de toda esta reflexión. Dejamos el material así en manos de nuestros oyentes y retornamos enseguida después de la música. Se ha escuchado la composición Magnificat del compositor alemán Johann Sebastian Bach, compositor que pertenece al periodo barroco de Europa. El Magnificat es un género de música polifónica vocal religiosa y Bach compuso esta obra hacia 1723 para las vísperas de Navidad en Leipzig, donde vivía en ese momento. Se trata de una composición que él reescribió más tarde, arregló, condensó y la escribió en 12 movimientos. El que hemos escuchado es el primero y de la versión que se usa actualmente en las orquestas, que es esa nueva versión de 1723. Magnificat, primer
primer movimiento del compositor alemán Johann Sebastian Bach. Agradecemos a todos los oyentes que nos acompañan, a quienes nos hacen llegar su aliento, sugerencias, consejos, preguntas y también colaboración en distintas áreas en forma silenciosa y desinteresada, como Sandra, Claudia y Eduardo. Agradecemos a todos los que nos van acompañando: Daniel de Corrientes, Omar de San Rafael, Rodolfo y Viviana de Buenos Aires, Hilda de San Luis, Ricardo y Viviana de Buenos Aires, Florencia y Cristina de Villa Mercedes, Miriam de Buenos Aires, Ángel de Mendoza, y al perseverante apoyo de nuestro operador Roberto Molina. En realidad no podemos nombrar a todos aquellos que nos hacen llegar sus consejos y su aliento en distintas formas. Nuestro especial agradecimiento también a Mario Solís y al equipo de Radio Flash FM 107.7 de Santa Rosa de Calamuchita, Córdoba, Argentina. Estamos en el programa Caminemos Juntos. Este es el espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Y en el bloque de las entrevistas, ahora estamos en conexión a través de Zoom, y en la pantalla está una arquitecta, Marta Simonetti, que es argentina, origen del Chaco, de Resistencia, y que nos contaba que hace ya 40 y algo de años que están en Santa Cruz de la Sierra. Es miembro de CAF, ha sido docente en la universidad y, bueno, se dedican al trabajo profesional. Primero, buenos días, Marta, ¿cómo estás? Mucho gusto. Hola, buenos días. Un placer inmenso de estar con ustedes, de comunicar, y es un honor ser entrevistada. Así bueno, que poder compartir las experiencias de la vida junto a ustedes. Sí, y la tecnología nos hace estar casi al lado, ¿no? Uno a otro, siendo que hay tantos kilómetros de distancia con Santa Cruz de la Sierra. Yo quiero agregar que Marta era mi amiga del alma. Ajá. Yo a través de ella ingresé a CAF. Entonces tengo recuerdos muy gratos. ¿No es cierto? Y estudiaban juntos, además. Y estudiamos juntos. Bueno, o lo hacían estudiar. Yo diría, era mi amigo del alma y es mi amigo del alma. Porque estamos juntos por la eternidad, querido. Así es. Marta, primero que nada, la pregunta es que hace 42 años, cuando decidieron partir hacia Santa Cruz, ¿cuál fue el motivo? ¿Cómo fue el ambiente? ¿Cómo fue la situación? Si pudieras resumirse incluso todos estos 42 años en Santa Cruz, en pocos segundos, ¿qué nos diría? Ingresamos acá los dos, Andrés y yo, en el 2 de mayo de 1970. Era una época de compromiso, de pasión por el compromiso, de sentir en uno todas las inquietudes, las angustias, los dolores de la sociedad, del ser humano, de la vida. Y no comprometerse era como no hacer nada, como ser indiferente. Sí. Entonces, la única luz, la única fuerza que veíamos era el compromiso. Entonces, en 1970 ingresamos acá. Y al poco tiempo, más o menos a los 2, 3 años, nos ofrecimos para ir donde CAF necesitaba. Primero íbamos a ir para Misiones, que hicimos un viaje con el señor Alberto y Mechi para ver Misiones cómo estaba, y después nos llamaron desde Bolivia. Digo nos llamaron porque en ese momento vivía don Mario Barraza en Cochabamba. Claro.
y estaba con cáncer. Estaba en una situación bastante delicada. Entonces pedía refuerzos para que vengamos a apoyar la obra de CAF en Bolivia. Fue así que el señor Jorge dispuso de que vengamos a Santa Cruz de la Sierra. Primero vino Andrés, y que sobrevoló Santa Cruz y fue a Cochabamba. Y allí, bueno, se pusieron de acuerdo con don Mario y todo, cuáles eran las reales necesidades en Bolivia, y se decidió que sea Santa Cruz. Santa Cruz había un grupo de miembros de CAF, alrededor de 15 personas, que prácticamente se juntaban solos en un hotel, o sea, era toda una búsqueda de construir, claro, en el radio, pero había comienzos, ¿no es cierto? Sí. Y hacían las reuniones en una ciudad que está cerquita de Santa Cruz, a unos 30 kilómetros, y a veces en Santa Cruz de la Sierra. Entonces nosotros vinimos en el 68, en pleno Mundial de Argentina, por eso nos recordamos, porque creo que al día siguiente que llegamos, a los 2 días, ganaba Argentina. Ah, qué bien. Y ahí fue un elemento, un punto de unión con los argentinos del barrio y todo eso, porque nos recibieron muy bien una por fiesta. este hecho. ¿Y cómo se sintió así? ¿Se sentía un desarraigo, una especie de corte con la Argentina? ¿Era un mundo nuevo que se abría, un horizonte para explorar? ¿Cómo lo vivió usted? Personalmente tuve una luz de un compañero, un arquitecto y otro ingeniero que estudiaron en La Plata, bolivianos los dos, y ellos me dijeron la primera vez que charlamos, que fue en el 80, nosotros llegamos en el 78 y hasta el 80 no tuvimos trabajo ni nada, andábamos viendo cómo sobrevivir, con trabajitos de dibujantes, pequeños trabajitos que hacíamos y con eso nos arreglábamos. Y ellos, cuando charlamos la primera vez, me dijeron que me olvide del estudiante de Argentina. Y yo le agradezco hasta hoy. Eran totalmente diferentes, y si yo venía, porque yo era docente en Argentina también, hacía 2 años, 3 que estaba como docente, entonces ese consejo de que no compares las características de los alumnos, claro, me ayudó muchísimo, porque empecé como de cero, ¿no?, con los chicos, y enseñaban ingeniería civil. Era la única mujer docente, así que me trataban, increíble. Me trataban ahí como una reina. Más o menos, porque yo llegaba a la sala del profesor y estaban a las risas y carcajadas y me veían en la puerta y era un silencio. Así que uno ya sabía de qué tema estaban hablando. Yo llegaba y era como a ponerse serio, chicos. Y enseñé en ingeniería 3, 4 materias, bastantes materias me dieron. Tomé dibujo técnico, geometría descriptiva, varios afines, ¿no?, para prepararlo a los chicos. Y el aula tenía una capacidad de 60 o 70, pero tenía alumnos hasta 100 por la ventana, era una locura. Fue una experiencia muy fuerte, un desafío muy fuerte. Me hice muy amiga de los chicos, de los alumnos, ya compartíamos bastante. De allí hay varios miembros de CAF de esa época. Allí, Marta, disculpe, ese sería el ámbito laboral, docente, y en el otro ámbito, así social, también hubo una integración o algún elemento que ayudó también para integrarse. Los primeros meses, porque no duró mucho,
entramos en contacto con, creo que se decía presidente del Banco de la Nación Argentina, porque era amigo del padre de Andrés. Uh-huh. Y a través de él nos presentó a varios argentinos. Pero esos fueron los primeros meses, porque había una enorme diferencia. Ellos venían a trabajar, quedarse 1 año, 2 y volver a Argentina. Y nosotros veníamos a quedar. Claro. Entonces, nosotros veníamos a amar la zona, el radio. Entonces, las críticas, las observaciones, las comparaciones, no la alimentaban. Claro, por supuesto. Así que estuvimos un tiempo con ellos, no mucho, que era frecuentarnos 1 vez por semana o cada 15 días. Eso fue un poco la parte social. Después la parte laboral fue con la universidad. El primer trabajito de proyecto surgió porque pusimos un avisito en el periódico y nos vino el contacto de un colega que estudió en Argentina y después de un cliente, y que por allí empezamos a tener contacto laboral, podría decir. ¿Y la parte espiritual? ¿Cómo fue la relación, el encuentro con las almas? Bueno, ellos eran muy ávidos, querían muchísimo, hubo una sintonía desde el principio, pero tenían distintos hábitos, ¿no es cierto? Como acá era fundacional, nosotros ya veníamos con un hábito, Guillermo nos puede contar, ¿no es cierto? En Resistencia éramos muy amigos, íbamos al cine todos juntos a mirar la película con delegados, con todo, y llenábamos una hilera larga. Hacíamos asado, íbamos al campo, todos juntos, incluso con los padres. Sí, claro. Era otro mundo. O sea que andábamos todos el bollo, como se dice. Y acá uno empezó a estar con ellos, y la casa de uno empezó a hacer un poco eso, ¿no? Pero de esos 12 o 15, miraron después cuando empezó las reuniones formales, y se empezó el trabajo con aspirantes, con ellos mismos, a hacer encuentros, con las mismas clases, y el tiempo, la dedicación y el amor ha hecho que vaya creciendo, y bueno, y nos integramos. Marta, ¿por qué no nos da un ensamble, digamos, de cómo es la gente en Bolivia? Es muy... En Bolivia, yo hablo primero de Santa Cruz. El cruceño es emprendedor, extrovertido, amiguero, muy amiguero. Puede estar todo el día, si uno quiere, porque es bien amiguero, franco. Es muy parecido al menos al recuerdo que uno tiene de la gente de Resistencia, muy parecido. Uh-huh. En el resto de Bolivia, las características son un poquito más mezcladas, porque hay más mezcla con la gente nativa del lugar. En cambio, Santa Cruz hay mucha mezcla con extranjeros. Pues hay mucho, por decir, no quiero decir el término blanco, ¿no? Pero mestizaje. No tenemos tanta población indígena como tenemos en el resto del país. Y el cruceño, al haber nacido en llano, en clima cálido, exuberante la vegetación, sí. Él también es así. No es desconfiado, no es huraño, no es mentiroso, en forma general, es franco. Y a lo mejor en el resto del país no están así. ¿Y la relación, cómo se relacionan con los originarios, por ejemplo?
No hay diferencia, no hay diferencia. ¿Hay algún originario que ya forme parte del grupo de CAF? Sí, se integra perfectamente. Sí, y el señor Raúl, que era de Cochabamba, que ya falleció, uno de los, se podría decir, de los pilares espirituales de CAF en Bolivia. El señor Raúl Guzmán era originario directo. Bárbaro, qué bien. Con enseñanzas sobrenaturales muy a flor de piel. Qué bien. El ejemplo del amor, de la renuncia, de la entrega, de la firmeza, de la humildad. Hermosa, un alma muy, muy bella, muy bella. Marta, si pudiéramos hacer una visión retrospectiva de ese inicio espiritual hasta hoy, ¿cómo ha ido cambiando todo? ¿Qué hechos ve usted significativos así a lo largo de esa trayectoria que tuvieron en Bolivia? Porque de alguna manera los cambios que se dan en el país, los cambios sociales, inciden sobre la persona, ¿no es cierto? Y de alguna manera también producen cambios. Yo creo que José se está refiriendo un poco a eso, ¿no? Pero el alma es alma siempre. Una cosa es la vivencia interna y otra cosa son las vivencias externas. Nosotros trabajamos con el alma, con el ser espiritual. Por supuesto que hay cambio. En 40 años hay un proceso de adelanto. Santa Cruz tenía 150.000 habitantes cuando nosotros llegamos y ahora estamos llegando a los 3 millones de habitantes. Ahí no hay adelanto. Claro. Mucha diferencia. Muchísima diferencia. No la conocemos toda. La vez que salimos a dar una vuelta descubrimos nuevas zonas, muchísima gente que viene del interior. Dentro de la relación espiritual todos somos uno, la unidad existe y las características culturales, sociales, se las va trabajando, integrando y la misma relación y la amistad espiritual va haciendo que todo nos integre. Sí. Ahora, antes de la pandemia, yo creo que ustedes, si mal no recuerdo, hacían exposiciones de los trabajos anuales que hacían los grupos, ¿no es cierto? E incluso en algún momento me llegó el comentario de el trabajo que hicieron ustedes con parte del ejército o de los muchachos que se formaban en el ejército, que me parece una experiencia que fue muy extraordinaria, ¿no? Sí, por un lado vamos a separar los trabajos anuales. Esa experiencia más la hicieron en La Paz. Ajá. Que hacían exposiciones con reunión familiar. Creo que había, no recuerdo si 1 o 2 fechas al año donde se reunían todos los miembros de CAF con la familia y se compartían algún almuerzo interesante, algunas actividades culturales, conferencias y la exposición de los trabajos. Que hacíamos actividades los sábados donde iba los miembros de CAF con su familia, en modo de compartir, hacíamos trabajo manual, teníamos conferencias, a veces íbamos sábado y domingo. Eso nos unió muchísimo, claro. Generó mucha amistad. Trabajábamos mucho en la casa de retiro, mucho. Hicimos muchísimos trabajos manuales. Y eso sirvió de integración, de amistad espiritual, amor a CAF, amor al lugar, porque hemos plantado la grama, los pinos, o sea, trabajamos mucho. Bueno, ahora ya se la usa como casa de retiro y por la pandemia ya vamos de visita porque todavía no estamos teniendo retiros presenciales ni encuentros presenciales. Seguimos con el aislamiento. Sí. La experiencia de cascos azules fue una experiencia de cascos azules. Dentro de las actividades de extensión que hacíamos, formalmente la actividad de extensión para el público empezó en el 2007, asistió un capitán, creo que era,
y asistía normalmente. Era esposo de un miembro de una miembro de CAF, y nos pidió la colaboración con Cascos Azules porque ellos iban, tenían muchísimos momentos de estrés, experiencias muy fuertes, y nos pidió que colaboremos. Perdón, ¿puede aclarar qué son los cascos azules? Es un cuerpo del ejército que trabajan en función de paz en los lugares de conflicto, normalmente en África, fuera del país, en Centroamérica, fuera del país. Eran más o menos en Santa Cruz unas 200 soldaditos y soldaditas, porque eran, pero más soldaditos. Y con ellos hicimos cursos, 4 o 5 años fueron, los sábados, creo que eran 2 veces a la semana, donde dábamos charlas de diferentes temas para que les ayude y les fortalezca a ellos en su tarea. Y después hacíamos el ejercicio de meditación, también hacíamos la retrospección. Le dábamos muchos elementos para que ellos puedan sostenerse en los momentos difíciles y poder tener fuerza, porque, bueno, vivían situaciones de conflicto muy, muy fuertes. Claro. Y dábamos tanto a los soldaditos como, yo no tengo la mente militar, o sea, no recuerdo cómo se llaman los que los orientan a los soldaditos, que eran unos 50, entonces dábamos charlas y talleres, éramos un equipo de unos 10, 12 miembros de CAF, porque después nos dividíamos en el patio del regimiento en talleres, y cada uno de los miembros de CAF estaba con un equipo y enseñábamos los ejercicios de meditación, las éticas, ¿no? Respiratorio, el examen retrospectivo, así. ¿Y tuvieron alguna respuesta, alguna impresión de parte de esos grupos de Cascos Azules? ¿Algún Había comentario? mucho cariño, nos entregaron diplomas, así, porque siempre se nos iba el del ejército ahí al finalizar. Y lo que supimos que en un terremoto fuerte que hubo en Haití, con el turbión, un huracán. Ellos, el grupo, uno de los grupos que asistimos, se había comportado de forma extraordinaria en el reparto de alimentos, que después le tuvieron reconocimiento a nivel internacional, porque preparaban la comida, tuvieron mucho orden, coordinación, respeto, reverencia al distribuir los alimentos. Claro, qué bien. Esa fue una de las expresiones así concretas. Quiere decir después, que realmente asimilaron lo que habían escuchado. Sí, sabemos que lo espiritual son elementos de vida, ¿no es cierto? Y cada uno lo usa como anhela usarlo, como lo necesita. Y hubo esos contactos. Bueno, una pregunta más, Marta. ¿Cómo ve usted aquí, mejor dicho, en Santa Cruz, la espiritualidad en los jóvenes, en esta época? ¿Cómo se percibe? En la gente en general y en los jóvenes en particular. Sí, hay necesidad. Cuando ellos descubren que la vida espiritual es trabajar con la calidad de sus pensamientos, de sus sentimientos, de sus momentos, de sus actitudes, o sea, cuando comprenden lo que es la vida espiritual, la aman. Y comprender de que uno desde adentro puede transformar lo externo, lo circunstancial, con las experiencias en relación de calidad de pensamientos, calidad de emociones o calidad de presencia en el instante, en la actitud, en lo que hace. Cuando descubren eso, sí, florece. Entonces, las actividades de extensión cuando eran públicas siempre teníamos
bastante público, o sea, Claro. 80, 60 personas. O sea, qué bueno. no, sí, teníamos. Y también eso nos servía de experiencia, porque habían temas que gustaban más y otros temas que no llamaban tanto la atención. Entonces eso sirvió mucho de parámetros para saber los nuevos programas para el año siguiente, ¿no? Que esto de acuerdo a las necesidades que experimentábamos, a pesar de las encuestas que se tenían, ¿no? Una pregunta un poco rara. ¿Usted tiene alguna técnica especial para acercarse a los jóvenes y comenzar a hablar de temas espirituales? Yo considero que no hay técnica, que la única técnica es el amor. Amor a lo que uno tiene para dar y amor a la otra alma que uno sabe que sufre porque no entiende lo que vive, no comprende lo que le pasa, no es dueña de sus sentimientos, de sus pensamientos. Entonces cuando uno trabaja con ellos o está con ellos, ese amor también se refleja en la disponibilidad de tiempo, ¿no? Claro, un encuentro. Porque ellos le piden tiempo y hay que tener el tiempo. Hay que tenerlo. Sí. Para atenderlo, para estar, para acompañar. En Hay a ese- veces que responder el WhatsApp son 2 horas por día, además de las conferencias, las reuniones, las otras actividades, ¿no? Pero si a usted le llega un WhatsApp y usted ni bolilla le da, y le responde a la noche o al día siguiente, bueno, ¿qué grado de interés usted tiene de lo que el alma está viviendo, ¿no? Por más que le diga, ay, sí, me importa, te amo, te quiero mucho, como está de moda ahora las despedidas, pero en lo concreto ellos miden. Y cuando uno le responde en forma concreta, no hay distancia, la unión está. Ahora estamos teniendo una experiencia muy bonita. Este año, ¿puedo seguir? Sí, por favor. Este año, como estamos trabajando en libertad y responsabilidad, yo acompaño un grupo de miembros de CAS de más de 40. Hemos decidido no ir a los cursos, no ir a los libros, sino ir a la biblioteca interior. Como es tabla solitaria, hay mucha biblioteca interior. Entonces, el primer semestre, los talleres, en las reuniones, era todo de trabajo interior en la búsqueda de la libertad y la toma de conciencia de la responsabilidad que lleva esa libertad. En junio surgió la idea de hacer, porque las reuniones son por Zoom, hacer una meditación semanal con toda la tabla. O sea, sin diferencia, porque en los grupos, durante la reunión, se hacía la meditación. Pero hacer la reunión por Zoom, hacemos la meditación de 1 hora y la meditación de media hora de la reunión no la hacíamos. Por la pandemia, por las exigencias del momento, porque hemos vivido momentos muy, muy difíciles. Sobre todo en la tabla que acompaño hemos tenido situaciones muy, muy difíciles con el COVID. Papá, hermanos que fallecieron y todo. Entonces, a partir de julio, hicimos la meditación, pusimos otra reunión los jueves a la tarde de meditación solamente. Pero solo para los miembros de la tabla, solo para los miembros, para generar la amistad, la fortaleza, el encuentro entre todos, porque las reuniones de grupo es por grupo, ¿no es cierto? En cambio en esta iban todos los que quieren. No era obligatorio, era voluntario. Eso abrió las puertas a que amigos, aspirantes, parientes de los hijos, de los miembros de CAF, quisieran participar en esa reunión de meditación, que era de 50 minutos hacíamos. Y les propuse que no, porque esa de los jueves era solamente de la tabla, o sea, de la gente que pertenecía, porque era la construcción de la amistad, de la familia espiritual, establecer lazos profundos entre ellos.
Y como había varias solicitudes, entonces el lunes hicimos para amigos de CAF. También por Zoom, la reunión de meditación, a la misma hora, pero los lunes. Uh-huh. Y fue muy linda la experiencia, es muy linda porque la seguimos teniendo. Entonces empezamos con unas 12 personas, ahora ya creo que son más de 20. No asisten todos siempre, pero sí asisten. Y allí lo más bonito, ya que hablábamos los jóvenes, que de entrada, 2 hijos de hijos, de 15 para 16, de 17 para 18, se anotaron y son firmes. Y ahora hará más o menos unos 15 días o 3 semanas, se integró otro joven de 18 años, también hijo de uno de los miembros de CAF, y que no les importó estar con personas, el resto del grupo, mayoría femenino, son personas de alrededor de 35 a 40 años. Y a ellos no les importó, no tienen problema. Bien, y hablan, participan, meditan, o sea, no hay diferencia. Qué linda esa. Somos todos uno y se charlan. Almas. Y se ríen, y bueno, con ellos ahí se está trabajando. Esta semana pasada fue muy bonita la experiencia. Uno de los jóvenes pidió que trabajemos sobre la vanidad. Entonces hicimos 2 meditaciones discursivas, la vanidad purgativa y la vanidad amorosa, de 3 minutos cada paso para que nos dé el diálogo, la charla y todo eso. Y les encantó, les gustó. Y ahora nos dieron como tarea para este lunes que viene el sentido de la vida, enfocarlo, porque eran 3 querían, el sentido de la vida, la ansiedad y los miedos. Entonces dijimos, el sentido de la vida, y vamos a abarcar todo. Así que durante la semana fuertes trabajamos temas con el WhatsApp. Sí, y es muy bonito. Bueno, Marta, se nos ha acabado el tiempo, en realidad ya ha pasado volando, pero nos ha dado un panorama muy grande, muy lindo de cómo está la situación ahí en Bolivia y qué es lo que están haciendo y trabajando. Y cómo están trabajando, ¿eh? Claro. Todo ese amor, sí, toda esa fuerza. A todo vapor, a todo vapor. Así que en realidad a mí me salieron muchas preguntas más que, bueno, tendremos que seguir haciéndolas en otras entrevistas. Así que queda invitada para más adelante. No hay problema, cuando gusten, para mí es un placer compartir las experiencias. Es muy lindo trabajar y sobre todo esa felicidad interior de saber que tenemos tesoros. Sí, que cuando las almas lo comprenden, lo captan, se les suaviza el dolor de vivir las circunstancias, la inseguridad de cómo dar los distintos pasos en la vida. Entonces, algo que nos caracteriza a los hijos en todos los lugares es la alegría de estar juntos. Y eso los que participan de las actividades lo empiezan a experimentar. Claro. Y cuando lo experimentan, ese es el imán que los atrae. Claro. Bueno, es un placer, con gracias, todo mi cariño y alegría de compartir, y cuando guste. Igualmente. Es un placer verlos. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Virtual. Para usted y para Andrés también. Para Andrés, seguramente. Muchas gracias. Ya andaba por acá, pero le hice señas que estábamos grabando. Ahora, gracias. Cuando termina la grabación, ya puede venir a saludar. Gracias.
una composición de origen boliviano que tiene por título Puru Runas, que en quichua quiere decir hombres pluma. El compositor es Ramiro de la Cerda y esta canción tuvo una primera grabación en un disco de los Jarcas en 1982. El ritmo es de huayno. Entonces, Puru Runa, del compositor Ramiro de la Cerda, interpretado por los Jarcas. La poeta Claudia Piedimonte, colaboradora de nuestro programa Caminemos Juntos, nos hace llegar un hermoso poema de amor y de agradecimiento. Lo escuchamos. El amor está en el aire. Siente su calidez, el gozo que trae y la libertad que le acompaña. El amor es un estado del ser. No hace falta que se hable de él, porque se expresa a través de 1001 detalles. Una mirada, un gesto, una acción. El amor está en todas partes. Al detenernos, lo apreciamos plenamente. El amor tiene pequeños comienzos y crece y se expande. Que ese amor siga fluyendo, que nuestro amor divino fluya y se expanda a través de todas las cosas. Gracias, gracias por este año, con alegrías, con tropiezos, con suaves caricias al alma. Gracias, gracias por brindarnos esta alegría de compartir sueños y esperanzas. Y ahora les quiero agradecer a los conductores de Caminemos Juntos. Gracias, gracias por su amor, por su... Bueno, hoy en el tercer bloque queremos hablar de un personaje, uno de tantos que pasan desapercibido para la historia del país y solo es conocido por los íntimos que están relacionados por la misma materia. Queremos hablar de Luis Agote. Luis Agote nació en Buenos Aires el 22 de septiembre de 1868 y murió en Turdera, Buenos Aires, 12 de noviembre de 1954. Fue un médico e investigador argentino. Fue el primer profesional en el mundo que realizó transfusiones de sangre indirecta sin que la sangre se coagulara en el recipiente que la contenía al utilizar citrato sódico. Asimismo, tuvo actuación en la política de la provincia de Buenos Aires entre 1910 y 1920. Ese es el entorno. Sí, el doctor Luis Agote. En realidad, yo había visto varias veces calles que decía doctor Luis Agote. Nunca se me ocurrió preguntarme quién era ese personaje. Muchas veces he indicado dónde quedaba esa calle o muchas veces he preguntado cómo llegar hasta cierto número que estaba en ese lugar, en esa calle. Y resulta que ahora nos enteramos que supongo que dentro del ámbito científico, del ámbito médico, debe ser bien conocido el doctor Luis Agote. Y bueno, queremos hacer una pequeña reseña de su vida porque vale la pena el trabajo que hizo. En la historia, según vimos en un artículo, la necesidad de hacer transfusiones de sangre viene de hace mucho tiempo. Ya científicos de hace bastantes cientos de años atrás ya habían pensado en la posibilidad de cambiar la sangre, solo que nunca fue posible. Y se habían dado cuenta que la sangre, cuando se saca del organismo, pasan unas horas y se coagula. Y una vez coagulada no se puede
poner esa sangre en otra persona. Es imposible. Entonces, el desafío que tuvo la ciencia y muchos médicos e investigadores era cómo hacer para que la sangre no se coagulara cuando se la extrae a una persona, para poder después aplicársela a otra. Y además está incluida la conservación, ¿no es cierto? Porque eso conservación, implica conservación en un tiempo hasta que se pueda efectuar la transfusión. Claro. No También solo se había la pensado en que se hiciera transfusiones directas, o sea, el donante estaba al lado de la persona que necesitaba la transfusión, tenían que hacer, no sé, unos puentes con caños, cañerías y esas cosas, pero era una arteria, muy, era lo que hacían. claro, pero era muy complicado y muy difícil de practicar. Y aparte muy riesgoso, incluso para el donante, como tanto también para el que recibía la sangre. Claro, ¿cómo harían para medir cuánta sangre le estaba donando al otro? Claro, era a ojo. Y también estuvo el tema muy relacionado con esto de las distintas clases, ¿cómo se llama? Tipos A, B, C. Sí, las clases de sangre. Claro, la C, que después fue renombrada como el cero universal. Entonces, aun cuando había una cierta tecnología, digamos, para pasar sangre de una persona a otra, cuando se desconocía el tema de los tipos de sangre, a veces daba resultado y a veces se moría el paciente y no sabían muy bien por qué. La idea por eso también nace la idea de poder envasarla, de alguna manera conservarla y de allí usarla. El día de hoy no nos llama la atención cuando alguien tiene que hacer una intervención quirúrgica y en algunos casos, dado la época, digamos, post-SIDA, en que se dice, bueno, le vamos a sacar sangre a usted mismo, lo vamos a guardar y a la hora de que haga falta en la cirugía, le vamos a poner de su misma sangre. En otros casos, se pide que vayan donantes y esos donantes dan parte, digamos, una cantidad X, según la supuesta necesidad que va a tener la cirugía. Le piden 1 o 2 donantes, le sacan una cierta cantidad ya establecida y todo eso ya está muy, muy estudiado, ya se sabe cómo funciona, pero para llegar a ese punto que para nosotros es tan natural, no pensamos que en riesgos ni nada, riesgos de otra naturaleza, pero no por esas prácticas que ya se han hecho habituales. Bueno, detrás de todo eso hay vidas de gente, de personas, no tanto, o sea, no solo de los que padecieron por los experimentos que se hacían con ellos, sino por los mismos médicos que estaban siempre buscando una salida. Hasta que aparece este señor Luis Agote y una sustancia química que para él fue mágica. Sí. Ahora lo que es interesante del tema es que hubo muchos mártires, como decía Félix, entre comillas, es decir, gente que se arriesgaba a hacer la transfusión, independiente, porque de todos modos iba a morir. Entonces, morir de una manera o morir de otra, no había diferencias. Pero él estaba muy preocupado, sobre todo por los niños hemofílicos, porque eran los que estaban más expuestos a los peligros de la pérdida de sangre, porque no la podían contener. Entonces investigó con distintas sustancias y distintas combinaciones y analizando los componentes de la sangre para ver cuáles eran los elementos que permitirían que la sangre no se coagulara. Y llegó así a ahora no me acuerdo. Tengo el suspenso hasta después de la música. Claro. Sí, esta vez va a ser más cortito la explicación de este tercer bloque. Y bueno, pasamos a la música rápidamente y vamos a seguir con la conclusión. ¿Cuál será esa sustancia mágica? Del Luis Agote. Gracias, ya volvemos.
las pampas heladas, cardos y ortigas. A la huella, cortando campo. No hay cobijo ni fonda, sigan andando. Florecita del campo, clavel del aire. Si ninguno te aloja, ¿a dónde naces? ¿Dónde naces, florcita, que estás creciendo? Palomita asustada, grillo sin sueño. Con un Dios escondido nadie sabía. La huella, los peregrinos, préstenme una tapera para mi niño. A la huella, soles y lunas, los ojitos de almendra, piel de aceituna. Hay burrito del campo, hay buey barcino, que mi niño ya viene, háganle sitio. Un ranchito de quincha solo me ampara, dos alientos amigos, la luna clara. A la huella, con un Dios escondido nadie sabía. El tema escuchado es La Peregrinación, del compositor argentino nacido en Santa Fe, Ariel Ramírez. Esta versión que hemos escuchado es interpretada por el grupo Los Guaira. Esta es una banda que nació en la ciudad de Salta y está integrada por Juan José Vasconcelos en guitarra, Juan Fuentes en voz y guitarra, Sebastián Jiménez en guitarra y charango, Luis Benavides en teclado, Hernando Mónico en bajo y Álvaro Plaza en batería. A partir del año 2005, esta banda, Los Guaira, empieza a obtener distintas distinciones y premios, como el de la Revelación en el Festival de Doma y Folclore de Jesús María. En 2011 editan distintos discos y distintas grabaciones.
En el año 2016 anuncian un nuevo álbum que se denomina Gira, y en el año 2019 la banda decide separarse. Esta es una versión vocal e instrumental de La Peregrinación de Ariel Ramírez, interpretada por el conjunto Los Guairá. Como habíamos dicho precedentemente que había quedado en suspenso, él después de muchísimas investigaciones sobre distintas sustancias encontró algo que, sin conocer su origen bioquímico, se comportaba de una manera determinada, que es el citrato de sodio, que es la sal derivada del ácido cítrico, evitando la formación de coágulos. Esta sustancia además era tolerada y eliminada por el organismo sin causar grandes problemas ulteriores. Después hubo toda una tragedia porque otros dijeron que también habían conseguido lo mismo con otros medios. Y bueno, al final en el litigio quedó de que realmente el verdadero descubridor de eso fue Luis Agote. Y una cosa interesante también es que él no quiso patentar su descubrimiento. Eso. Es una cosa realmente expansiva para la humanidad. Pensemos también que en ese momento en que él descubre que el citrato sódico sirve para no coagular la sangre, era el momento de la Primera Guerra Mundial. Muchísimas muertes, muchísimos heridos, gente que necesitaba imprescindiblemente transfusiones de sangre para poder seguir viviendo. Bueno, él apenas tuvo ese descubrimiento que constató la seguridad, claro, ante testigos y todo. de eso, lo comunicó a la prensa, lo comunicó a revistas internacionales de ciencias, comunicó al gobierno y se mandaron telegramas incluso a todos los países beligerantes que estaban en guerra para que pudieran aplicar este conocimiento y salvar vidas. Un detalle que muestra la clase de persona y la valentía de este hombre: él se inyecta en su propio cuerpo, se hace inyectar, según nos dice el artículo, grandes cantidades, habría que ver qué para un cuerpo humano, grandes cantidades de esa sustancia, para ver qué pasaba realmente, para ver qué le pasaba a él, como estaba apurado para poder sacar eso en beneficio de tantos heridos que había en la guerra, de tantas personas que necesitaban de las transfusiones. Él mismo se pone citrato sódico, se la inyecta o se la hace inyectar frecuentemente, hace todo un proceso, se da cuenta de que no se va a morir nadie con eso y entonces hace sus publicaciones. Lo prueba en su propio cuerpo. Sí, realmente muy bueno. Un comentario más también que como personal lo hago, que a través del tiempo, de toda la historia, ha habido muchas ideas con respecto al cuerpo, cómo intervenir con el cuerpo. Hemos visto una película, por ejemplo, que en la antigüedad se prohibía, la religión prohibía ingresar al cuerpo, abrir el cuerpo, y menos estudiar el cuerpo de un muerto. Era penado por la ley religiosa y política. Así fue pasando la historia. Algunas personas también se resistieron en un momento a tocar el corazón en las operaciones. Algunos se han creído, cualquier parte del cuerpo, o que incluso fuera contraproducente la transfusión de sangre a un nivel espiritual, a un nivel más sutil. Eso no lo sabemos, lo dejamos allí. Pero a medida que va pasando la ciencia, va creciendo la ciencia, muchas ideas que vamos teniendo se nos van cayendo. Así que, una demostración contundente la tuvo cuando un enfermo que había perdido muchísima sangre sufrió la transfusión de 300 centímetros cúbicos de sangre previamente donada por un empleado de la institución y conservados por la adición de nitrato de sodio. 3 días después, el enfermo estaba totalmente restablecido y tuvo así la confirmación final de su teoría, su descubrimiento. Bueno, estamos ya sobre la hora y vamos a despedirnos porque este es el último programa del año, de 2021, y bueno, vamos a retornar en 2022, si Dios quiere,
a partir del mes de febrero. Yo quisiera hacer un agradecimiento especial a todos los oyentes, porque son innumerables las personas que nos mandan mensajes, sugerencias, comentarios, y todos ellos no solamente han aportado para el programa, sino que nos han ayudado a ampliar también nuestra propia visión. Muchas gracias a todos. También desde nuestra parte queremos dar un gran abrazo a todos y augurarle lo mejor para estas fiestas de fin de año, para que realmente caminemos juntos aún en estas fiestas. Y por qué no también recordar a tantas personas que hemos entrevistado, que nos han dado su conocimiento, su tiempo, su dedicación, incluso su amistad. Así que bueno, muchas gracias a todos y si Dios quiere será hasta la próxima temporada. Así es. Seguimos caminando juntos. Sí, acá está Miguel. Sí, los esperamos entonces para el año próximo, que estén preparados, así como están ahora dispuestos a participar, lo mismo que participarán el año que viene. Hasta pronto. Felicidades. Muchas gracias y nos vemos el año que viene para seguir caminando juntos.